Ich meine, Kaulacho, Cabetrik, Kaulacho, Teolog Manios. Atsu Kaulat, Negel, el Tojo primero de Corintio, capítulo 6, versículo 1 al 11. Atsu Catitu, el Teolog Manios, el Caintu, el Catequituga, Atsu Sisman, Huijal, Atsu Santo Evangelio, Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 19. Asusu kaula ho kabet natiol ho kman kun kok bien e sik te qituga chonta como bien kluak bien de como halte qit Tú no eres así, tú no eres así, no me gusta María, esa tu casa, tapices, alfombras y un reclinatorio. Tú no eres así, tú no eres así. Tú eres pobre, tu casa era pobre, pobre la aldea y pobre era José, pobre tu hijo, Dios carpintero, todo era pobre en Nazaret. No me gusta María, cómo te pintas, así de rodillas y juntas las manos. Tú no eres así, tú no eres así. No me gusta María verte tan sola, cerrados los ojos y el rostro pintado. Tú no eres así, tú no eres así. Tú eres pobre, tu casa era pobre, pobre la aldea y pobre era José. Pobre tu hijo, Dios carpintero, todo era pobre en Nazaret. No me gusta María, cómo te pintas, vestida de dama del Renacimiento. Así, tú no eres así. Tú eres pobre, tu casa era pobre, pobre la aldea
Shakhanjites, Tik Muhal. Antman Salon, Ikchakal. Mamiscon bin Kunahalo, Ekeho, Minteketot Nikalti, Laiti Etan Tijo Ahwalis Tekmanius. Ik zou lang ook gewoon kibets. Mijn schoolsteengo acho. Kriaaien kiezen. Achi, staat tot hem inzet. Eskeego. Ego, China en technische egotilep. Eskeego, egi pag. Mgebenek. Eskeego. Eskeego. Chang, wankip te tekiat. Eskejo elect. Eskejo que slot etiket. Eskejo ejo nyal sitochtitja. Eskejo yal kon zich injol maar yal kon zich glonk. Eskejo inje kambank tiert kantes. Lai tung ketsan tiga achwalil tekmanjus. Ikslo oy ewit nim tetok stok chwin kuchbaan tokuts. Nim betul enche subung kit kantes. Chikuksbo kuchbaan tokuts. Pero kuchpelo antman San Pablo. Anso sa kamat ang stikko. Eskejo ang kuskun. Pero atsulte na kung yabis. Ate mas kisko hakuten shimate at chunak kute shal. Ak subanti kung titik. Eskejo kakmat okitkap kutahuka. Yorsa katok kutok sla. Is akchikbi. Kaya alka. Porque titik ino malapis mas San Pablo titik ino masakni ko ang tikitok man Diyos ansuk ino malaki atik kan atik wut atik skin tik tile duk man Diyos penaksula alo tontil makakehil at kuyup tokong kasbong kip yakta toktut. Bueno, chonte, son achikkai, amachubakri, to cantujes, pues, taban shis octen San Pablo malte que una tochtnum de Corinto, shishio lentelon ochi, totap tochtnum, trazajalo como, oye, toktanum te conspion, entonces a ti se tokuten por el tejalo, pues. Chilo coyola chibo stiktanum iktanto stik chiwinklas porque nakshan coyoli stitnum te Corintos pero hasta tabenjo tok chiwinklas pues ikshlan el peshish hay veces que ne ikshnatsibajo ahora tseshwin ma 15 días atsiban shnatoturel iksitek bajeljo ikshbajeljo casi pis consto con cosas ash laish bant. ¿Cómo se chihun tier ab hakko hats akiyach shima batqma casi lanchit kina unaqtuts kawil ikshkutso shikkai laichtikish qonash más que se encushkoxlabltso tiene que tocoxte tu tsohunak un problema serio actual tochwengal alay tiene que tocoxto ainchis kainte haltot iglalil anzi khon ko una knaqa mokopon kuts alay que como shaint kmanzalon tan junchib sensi nim chelatwuts kar eye tish na oklener ke toja khonshil ke kib chkshol tas kalmari maka oya kamishla alqoxlablin khna oxkiptot khatman estos kunach toch shika ishtash
pero hasta inquitet nal. Pero lu inquitet nal ajo oxlabl. Ay, peor kama oxito con oklen in khio. Ik zum tman salo. Ik kutet nal. Ambo singsta oxlabl. Ana temedi oxlabl. Shima. Nishtla ainchis kainti tot ihlali khalo. Ik pest ma Google tsa. Ay, Dios mío. Peor tut pachtot. Makatuhan kip kitsin kip ik zum tman. En kamhon kip ti sti. Como que corra laika, como que corra march shel kchuk. Como march shel kchuk an kna. Ay, como que corra laika. Chiolin kchman, pitske chet is chet robach. Chet que kamachir. Nek. Hay veces ik qoy kina khalo tot ikhlali. Como a macho bakkain shitan desde que escohats. Chil kapumbato junto ab chil balong a tiemp mik bahelte tiemp a tekchunglal khishit ko bkhshik kushrokish ain chishkan ton chunglal khalo yak shato khlunt negel hasta incluso mach chinmanshi desde que woxlenshi zang ya más de una década woxlen salón to shop liol pero de que con una kinchikets petu e khalsum kalsul tunji gets pet anchuin kalta usmakat kalsul tun yolina sensum pero mejun o inchi ulchi salón yolil te coman Dios porque me con cuenti como shain on kstiba chach in man San Paulo que haltos ixilteya on kstiba tot coman Dios o coventelia lango chiman machiku yahu machiku chach wanchiwen mejun Akmo halo, tutal ella. Ans kan ipante tisti. Das fragt nach Dios amachin manchmal ma 15 días. Hasta hay veces akpontil du so una konksach. Ma tut ma ashu so koishil kail doch snel turel. Kayalchik inyol, ma kayalchik long. Die gigante khiol ash. Das hat qop melakana zu so haldu. Ek. Das algo triste nach der Dschungel. Vai que mons arleil te tutschot mir te khmani ostelo alei peziki ati khun caso kun kaine tot cuent que una khawil maqa toxki ul gesman tot cuent ministerio público chupapon a concha que chupotoco te toche distre entonces que una khnachin chikaman oye tsoke sigue siendo pobre, entre que más pro, más en shaqonjish que toch es que una knach. Como se inxian que ten kabansh pusash. Mitlan ko kanet diol kman Dios. Tsuish a chwin klal khal tot iklalil hasta te khun kan sim shun bin. Ante khal a ke kushun. Tal que machu te un kan sinach. Pero si hoy en día sin oknkai casi hijo, ¿cuántos ojos cuando tuve una knag? Na a pesar que una knag naksh kutbincha naksh okte minchalte hasta dónde llegó a cubión de pa. Das le ya tiste anshkma, das tilte achte chkai tiste jung tiste kma Jesus hat ich tengo tot ikhlali. Lai shbachte alun qal zu laibach mit lan shknan kman Dios. Como ist so alun schon keine halt dort ikhlali. Mam leit bentil ki kum tu keine. Makahun stumel. Ingsen ke jóvenes halun chibakchan te ajo sports. Un ejemplo. Entonces tihun yel baktok shkol nakstok kailte chibakchan. Bai akin wasi mishon waqtin tunqchan. Para que es nakshan tu chinman. Nakshon okten kailte lights of quanti en contra kichan nakstok kailte tu sexma arbitros. Das quiere decir que okelten gal das ikhutsi chetok chuk klalo haku pechik pak shu naktok. Haku oyol ke ko shish. Niha. Ha ongus to kokten chek kailte mal na este una atun man Dios como shant man San Paulo hal tot tek como hal intra makatok e hal shbach shiolin. Como es hoy en sí que nim alun a kokten kailte tok chwinklas.
Hekberachtzah, en gate to Schmail, Kabanschkutz Ash. Komm ich zu den Truman, como Dios. Kamatzok ilendun para exikistuna también. Pero hay veces en Chimochtan elwe, ka en contestar con elwe yul. Hay en siempre atinkinwe defendiendo mis derechos. No espero que escutoktano. Ni me supo toktano. Caen a un lilo. Tu me enseñas suave, ay Dios. Eso sí, pero ik lo oyo este par, porque se caen y el no me que estoy el Santo Evangelio. Se caen salón tot y el jalo. Nim. Un güey tu me lo más en Shinkai. Pero na cual se cane doch cuent, na cual oxil tilil. Claro, o que se coman machi baje todo. Pero ik like ya está como Dios. O cualquier tema así, mi home. Ya vacuna o tocarinte que amni et cual como Dios, como ik sunt como salón. Se lo jale sé que toca con Jitbits, ya que macho va bien un trico jotiol como Dios, solo te hoy el jal cojan tocuch. Voy a bien Jitbits te como jal.
Shekongit el evit evtik. Ashte antma San Pablo. Exenkten. Mit honkan likutechi San Pablo. Khnishit kekilim yabanis. Yaban telu. Einetsunke. Tek que toco cual bajé tek man Dios. Khani qeti tu shay bajtek man Dios. Sense tapwe eye. Shek binchana khnishan yabanis che San Pablo. Bahite exektene che San Pablo. Atish tuntok khukhle. Atish perat nekhis mukhliqi khani qeti San Pablo. Bahite tiste. Exektene. Oyo, un cobancha. Aje cuateq cuqte jiqipa malach pena. Akpon orjo Juan Eltel. Pero atzente ajo. Ambajalo ya. Ixincanaya tocuts. Ixikmenchan yapanis. Atzunlo niatume este San Pablo. Oyo, witzekte xulo. Sankten. Hakuk mamish khaniqot. Cual Dios ko oyo witzekte. Alcatzuco bajo Shani. Te coquetet cual mandios atrau acui. Ya toc tot cuentile tanum comandios. Velantman toc un pavat con next con tume toc dior mandios. Mit humpin con ac milale. Trak mandios templo del Espíritu Santo. Sensta que ella oxlal que kakshekon ki beton yamani. Ixlo oye zik. Xanhalo. Expert ma wukele. Atek man Dios atite naxbiltu. Oy no qentla naxbilku. Dan zakkan tokku te hundel. Pero atek man Dios ahalo naqalo kama qishpuqi kama qixsaqib atite naxbiltu tek man Dios. Laik ma halay hulqun qoqtirin man Dios. Tokh takhwal oki per kama qixsa. Atek man Dios en qani tun ten kunt kuhlalir kunt salahbil tokhun khawnak azulu azde qati tuqushil ati partibil ati oqel asat qiqmisis takshol qunaqil azokho ayut yaxsun tatotus aya ernet. Bueno, entonces ahí lo y que se machbaqmi khnisha tot khilali liksen khalo. Es que tú pasaste y que se oche. Y yo que slanguesh al Dios to que cuente. Pero que se catis el palta junto a kiutz. Laish tu tja kinachsan te kil. Khurs ik sen halo to tkhiralil. Tishtelo halo. Tishtok tanmu. Khte klo naqlo. Togo tutor. Castilet bi khun slab. Atelo más banch, atelo más nimtoklinch, atelo más japuntunch, atelo más tetbi más otskintun Dios. Entonces iktitaqiati khaqbet tutpash kokslab khaw qilinat qib. Pero hasta ant qani qman Dios kas nyakshaho. Niate ant qani aho. Dil amachqmin chance ni que ateksat qani qamachqnan ish qamaqaunan tugil. Porque ate wa quntlin zatman qman Dios teilejunjun inzatoqshenan sentu chiqmin chan komik se testmincha hasta el qiqni kiti ixente qman Jesús chut a pesar de que akut cual qman Dios ik chut kuchima pero chonchis te kibinchan shalwe pero yo me quiero que chut mejor conte qman Jesús il ik mejor te bichite basar pero atsik sen qhalo tot qhalil laish bantana tu chiqminchan lo que sea atiol qman Dios shaun kutet pogih ishlo shaun kutiolich akhok ten kailte hasta pena qtokwi kirnayat tsashat tkushkain to tuhil kirnilel toqi
pero atsu tuchikminchan se laish ikshish tma qman sus tetbe in khashkikone ki qatsh khalch pero atsu ke ne pehon tu ki te chuyuk chante ke an ki minchan ikshish su taqiya khalo tot ikhrali laish tut kokh santi lkhunte iksh laish tuchikminchan no kiant qani qman des qoshobil porque ana qati khodet bi iksen tsulkanon to chuntalhun iksen que lo pchekek ti qman sus man tsqon cuent que apóstoles lo que discípulos mishalo juntelo kha chabaut sik kim tutor washa kim kel per bion shbakuba to sik sotot qiralil ho kasin iksen qman sus tlate qman sus tuarda spalda lo pchokut iksen qman sus khamaut khanima ما ik uante kiushal sigue jalo tot qiralil entonces atish iksen que fariseos porque es que fariseos en chipinchan taqushil atot qiralil por ella elte a kusha tukhil la khochak mil kas ella en chawi en chapo ente iksh ella en chetspakbante kishal ni makhyo krento ki cuent pero qatsqatit lan hapun kiushal pero lukh kibashal pero a su shitman qman sus que tos más kian mirsel tutpa más matzok shunti kian mi tutpa cuando te sokten qman sus qman te kishal Ixlo ewit imbaq bion tqik atukhalo adkhu santo evangelio aqman Jesus teji kuchema teji taqwits kolke ekap lokhok snaps maka kap lokhok tuke maka kap lokhok aqudal kel inte tanko aho ksta tekman Dios atak tekman Jesus ma akhbin te khawstet Tehun ich aqman Jesus si twiwuts kulul makayolul kemamba Fiyolul kemamba bahun konikanto hasta speaking ato te speaking ultunti etaktun ko qeho tukil apskolke amar bakbi Ajo Pedro, Simón, Ajo Santiago, Andrés, Mateo, Lucas, Bartolomé, Lechnika is lees kaploch. Toen het zo enig, pero sak man Jesus, ako ten shimalte. Min saktek man Jesus ook ekiolimos a su antojo chuk. Jalo que ate takbil. Eqet kain te tukil. Mijo. Negeshitek man Jesus qanilte leqet akhbel leqet okil chubel we chubel neg kusul kniqish eqo ewnak. Shi qanilte según hasta el bistal qante tu mambach. Iksetek man Jesus waqte. Tu tes angstig matsta witsi. Skolke eqejo etuget ekaplojo. Tunsun matsuqon ke aqon su halu tunsun kunek kutskhutdum tunkokpehut numti painiana qishbat khawtskon kha senkush baqaba makamya ba makakhil qoq maka elq maka khiyay baqa salo chuk nihon ni ketnegl akutema baxqon titokhot leqech akhbel tibakh oksla Die bagat bij goedwinkel toen je het kegotnum. Dus wacht ik van Jesus ooit in ziek. Als je mij ook als je mag sket, zeg weet man Jesus snap zal keu nakt. Is het snap dat je kan zet wat sko. Als je goed aan een schip dat je wat zag hoe nak haas gako. Als je niet je toch meer aan het keer, maar je bagat tegen. Kihonak. Als de man Jesus sul inchalte. Maar sul je kunt er kunt bij twinkel te kooklalil
tetzalajbil. Pero mi surja, yekul tetpeil conchuincal al senkushul, como xenkte, conchuincal tenimactibil, conchuincal te suboctibil, conchuincal te miabanil, mia, competson, si canil te temambach. A ti tomas que xenkte oyo, eviti, xenkten que todo oxla, porque a te oxla, ti tomas te ankma, xenkte aquiles católica. Mejor si pentie, es que tis a ti se chochte, a ti se quiai, pero ya, yo tengo pinchante lo que tim toc twinkle, mi mete, con penacho es ciclia quejo, caplojo, para que tu conej, tuts, tanum como Dios, que use que oxlar. Es machigue con tu canan. Es machigue con tu telech ni señapan el quejar. Y está todo. Chicho, claro, es mañana bajo un chema. Ich hasta aquí San Paulo ich más es comentario que vota tiba. Nia ating se amheble nia su prohibite panilete. Pero axok shikailte ma mencionar en tot negaltura tiba ajo adulterio, agioli, a su fornicaciones sitlat justo, pero si stok schnachto, axok shikailte. Machijas con que el long tu como Jesús cabe lajo. Como coishi cailte, sanchi que cailte todo el Santo Evangelio, todo San Lucas a capítulo 6 a versículo 12, oxcun versículo nada. Conik yang tu como Jesús tuigut tuntiolin. Hatul shaya kan te khun shkhil ke khal hatul shaya tigil qaltul tu akhu aqbil tu to qul shi tahu khim ti awin shinkai shi tahu khim ti gash adek ma kes konik andu to twiuts das orats schon machin manchi oya khuna ko halo قالت que من شخص يجيك يكتك ما كيس قالت من شخص كان دي بقتان سي كلار كنت تلو أخشيش كشي كايلتي نقاش كناب المتلانش كي تشيمخ ما قايش أخيلتك ويخ تلانش تلام أنت كم اسم أخشيش كشي كايلتي porque نقول كتقيلين وكنان ديوس a nivel to قتانم de Guatemala casi o escupeu esto chaqtanum te conspio Clantla. Ay Dios, pero hasta como mes de patria cachi. Lo que una calutil ingel. Mes de diciembre al 8 cachi. Está nomás que todo. 22 de julio. Seguro. Patrón toxoctanum. May bande. Ta ushin chiwili qaltita un xalon tsogto de hakuchqi pan letelejo aquí en San Pablo todo es permitido pero no son todos aprovechosos le existe permitido pero a junlon y un shaq copiar en que inxente como es toknanje que Dios cuela explodiolin a jumpali mai Atachiechi oración to 1 de septiembre terminal al 30 check pero ya tu cheque hoy toctanum smashi en Dios como tsaqek chal ma copon tu problema ay Dios mo orkut qokletil ay ante como Dios hoy en knaltu Dios tarda, pero nunca olvida, chiqui. Déjame Dios. Y indeque. Pero ni te shul como cojalueto como Dios. Como este inxangten. Nakshul to con cuenti. Casi mi shakanin jeque. Doctanum.
Calzumisha cani en doctanum te Guatemala. Calcozulo. Ay, en qué pues. Mau chuchak pinchanji, pero así que se manati fiesta, mes de patria chintlo, ashto saftlo. Ahí sí, todo. Tukkai. Pero lo que ventel tu anjo que cae. Ahora me preguntas. Matila con que ventel con akponja. Entonces mienten a agnish a ti nakshigan. Y que nal. Junto mel. Kein spät tut es tolles Berg. Welcome a kachtil will doch stutza. Siempre. Ashil chali kailte. Ashil chali kailte tutza. Como casi junto mel na ajanak shkun qone tetechilal. Y que nal horat y que nal. كل بالتقوين تقم تشكاين دالسبير ما تجيش قاش مخلكايل ما تجيش قاش مخلكايل قاحتيا بانكشيا بانجا وي بانتي خونش ما كيتا اوش دي نقشون تشلال ولا اموري كي تتكني das ich zu pies nach tabanish ni por tu khun palete doktan ni por tu khun pastor tu buenos predican tu 90,000. Pero mientras que Oxmedic Shelton, mientras que Tashkten o Toa Unch, hay en que un caso y cuay don Chwinglal, Achko Kitalint que Humaistr, Achishima, porque Achko, por el Sakto a Unch, Achko Kitalint to Gil, Bjorkamako Ox, Minchachituos, Martin Commandant que son licencia, Leicht, Cabashkos, oye, campesino, Tokulage, una knar, Chabas to Yenkocho. Ah, un güey nada más en Shinkai en Halto Trilal, pero hasta que tengo malte, tizun shima kibarcho. Tizun shim güey. Ah, un güey nada en Shinkai. Ich nach Shinchi Ulfichi yo el to radio. Ich mich la Hunchi wuchen schon gunbincha tut kukincha hun klei. Tizun shima que una khalo. Oje pumal to toha hunishi. Maktok tanum. Tihong nak atipi kuh ikalong antiputa. Makuchima ante to choho masli ornat. Khte 15 quetzales. Kinamos tut probale khuna. Shikshima. Pensen chikhallo una khlatutlo. Pero ikstikhte una que inchi manifestar in tut pa qalch. Makol chikia una Jo, me voy a quedar de acuerdo tú y que nada, mientras que atea jo canasta básica shit to house, mientras que azúcar Jamius la que cual shini que to num to nint num Jauxil sen cain tano y es bajil chinchiman hasta ya alcohaniman tut par. Entonces, tu pach le shatish di nachtos inkit nalak man Dios con la shikno iktek man Jesús la shkopon kanun chik iktek man Jesús y se makitia con man Jesús que ma hapun nal yol ki mam twiwuts ma akhnik antu priya tsulu chi we khatot ikhlali sensulo ni okshia te yawshian shin manay khum akchwinglana sensulo ko khela sensu ko pentela khalto akchwingl tekchakil nyaten khunal ik nyatet khunala tekchakil naqul onkwenti ahwe tu melong naqul kane toknab telehun shin qonam bil tegukeletan Exlo evite kanchebene tijotior comunias Akirkaya akman Jesus desh baskete kablohosna vento Atus angst kisnaring angst kurz dueguts es kuwet doch und nach mit taut akman Jesus Atus kanz nach cuente toqshal ego ma toqchiboxlan exactamente cuente hal hachaqshataq naga to Judea to Jerusalén estaqniqe to tomlaq to Tiro y to Sidón Eulcano
Tutbihtijo ajo tiolok man Jesús. Estun technikirin yab kech. Tukikut onjut kibach. Ketito keskokir. Kejot on ketun tajo ir. En kikumonjo ajo kanmil ke makajo tukipanish. Kumtsum teletsuhum. En el segmento de intoxicación y transbalón como Jesús, cuajo como Jesús, el nimjo ajo colbil eltis o panis, azte como Jesús azul pinchaste, nim kashal cuente hachak y azul que manim lo que cuajan cotil, tunt vestitior man Dios hoy witing eutik. Oye kushung, oye poch. Man cotil tu vestijo a jotiol, porque a ti tiol man Jesús me rosconate eutik. A ti ste tiol. Naxoa ixenkten oye, escmagin nakmag nachjikti. A te man Jesús en yoli. A tan sirtek bach nabe kaplo hoshalbe. El klein que me lo tzalach, porque machito chiknet, eyek chapuna. Zut kurz und gut, kaum shit kein nimm, hat ich schreibe sag ich. Gwen, ich einmal doch die Boxland. Der gekeba sekiri khutiab, der ketok tuqshilki. Eba kutkana como Jesús. Tizo nach. Shit kon salachs bil. Shit kon cheus bil keudak. Elik is kochti schal acht sollte schal eltigentik. Kom te batzache schal pantikran tut vertigo ajotio porque atio te chuinkl. Yertulo que hoy witin halo malo qotil chique. Malo qokum sanje que tu se comandios qatihun que ti tokkis kohtokha. Malo khumam maqaqun shubah. In ekla tokishko. Mailo shikani, mailo es apilkeku, como senten como Jesús. Creo que okte na punkumo. Okte baite bante akuten shimalte. Shini kakpelon chen, kakpelon ok, pero kakpelo hakutsak, tokut kapit maugil makain kon. Como so atek man Jesús atek kololjo, atek otet chuinklaljo, atek otet kurlaliljo, atek otet salachbiljo, atek otet junachtibil oyuitin, eyuntik, eyuano. Kokelpek, atipeletet panis. Mahul koshkononji kumbetsa akutek man Jesús cual bajo te mambach permisos shitpincha tip shultip sin que chite yolit que mambach machikbe. Tunatsun tsaye ko lo que jubanque ashtalbi. Esto matzakon y pomalchte. Tun shitpincha ho chwinkla kenkbekla. Hakukane tokot oite utik. Ok, no, sí. Naxula que exenkten. Exenkten to iglesia católica kurtla tiolo mundios. Kurtla mandios. Mi hong. Es a technische tischje apest mal San Paulo a ti tochten a ti subochtibis a ti khulu alqa a ti khyayin a ti shmayin a ti chochten. Pero atenach. Con skenach. Apesut ma San Paulo tun schal. Ich schota kete ich se kun schar. Agart bentle man nach Stockstund del Bock. Ich soll nach Chakta kotik man José San Paulo. Ich sunde. Porque te consulo. Amin shakani min koyol inter man José. Ajan lakran tukuten itokul. Porque ate ¿Quién cuestión como Jesús? Si te caniltejo, ajo y pomar, tu chibinchete chuinclas. Ixancten, pero se huente. Chicutene shimalte. Como hace te diol, manios, hoy with sick. Ate oxi.
Machis un sermón en palich. Pero tojlati. Hospite. Pero ma chico slank man. Ma pon knap dir tist ma palich. Pero hats te halit in yolil ti toch castiga ti tokiol. Pero tlaqante. Asun chiqq patil. Pero kay kuna tash ocupash at konklav. Cuentir ti chuktak nyok konklav at ti khnia banis. Es un correspeto, vamos a ver, Vitor Radio. A pestma, cuando tma San Pablo, un cocolo tutu gusile. Tisu te chukchak. Ya ashuk te gus, exente imagen to Santa Iglesia. Mi gusile te no atil tilip isinyate man yo hakukma hayop khniqol oy katolik akman Dios alo akuku akhima ya. Nakate ay kain ho at tulog hulkah ho kain ho mambach at tulog hulkah kain ho aho walbach hasta shebach ikse kain ikish palom sentuk elaknikte hakuk ma as que me sheben na hon padish na hon makpetik man Dios oywit fix at halon yon kahawil mambach yon kahawil Jesus Nio hasta shebach hasta chubach. Tipe to kekol nyakama ko to kun oxla. ¿Para qué coqueba? Tlate chubach to takhbe. Pero sen qabe akhok te kushu. Kamit takhbe kun chubach kun shin. La ishla to taqiri. Ik sutende na kun la chubach tek man ke sen sul taqwi sul izqik albach kolor. Kan la on kun itokle. Ik senk den hal. Abdo khnish pe njilop tiu ashma San Pablo. Nim ashma hum cuenti tito man tito plaza tito radio tito televisión pero atute chuin kalta stette. Atiste spokli atiste shmain atiste choktek atiste ni maktibil atiste khamkhoni chichipel yoli una. Ta ste chuin kalta. Tis Más que ni mactoclao el jal ati toctcab shakir. Más que oxlalaqia toctcab shak. So shakchuin kalwitin, pero hasta tahwil long kokeshimanti ant qanin manis. Ya que más tul man es con rate de kokele. Más tul que lo cher con itstek man yo naqsam kayebiti. Qaban sele tokus porque ati tiol man yo la moto nt khlan katibah. Matis kman qanin al khawa ato kwes binti bistejo como khalo kun tin trapongo como khil trapon chan con como tiolak manio es chonte que como chikbin pues si yaqiol qaylo ni que tiol ti kwal bajate manio pa ambilte bistek como khal Juanita everything take Shavangute a swing tras tunk man Dios.
naqsuaqe mitla kaden toqos akuten shemante porque mitlan kuba atzalaqbil at uklalil akhunaqtibil at nikaliti tqaniq man Dios at dek man Dios taqbil tuqten toqzalaqbil azulq man Jesús yakulte porque akuten shemante mi okte sokten skolke at snaqsminke matketieko Convento Tuma San Pablo Kamatsoki Achbetek man Dios la nak eshay lan subuncia lan intion Waite klart ich baandet tun chugelana ber nak subana ti hitel yaba iksu atek man Dios satem tento khun hiti tahuha kitilbi salah ber kanu qail pal qawslalko pues poklitiol ria es pues con apel totalmi tahuja hasta igual a su parte nada porque a te command man que suste solo na sul col twinkle sanctan halo hoy with six katieto kisko kanin tek man Dios kamam bakte yiwitin kasu bakte como heco canis son tachon hostal bis tibach mambach makatibach chubach makach amambach makach chubach kati albach matich mambach makati lo que se gusto canis tek man Dios canis tek man Jesús porque a zona yolil que tutzak man Dios kokate chib Makasajita totus Ernesto. Kishko ikso khayolin kabash pona tiel man Dios. Kaish te carvela. Ix kamakish san ikso oyosh también. Que ate tiel man Dios. Tabanil. In kotuaba doch kokslap. Más que tú le seas caían, chingos te ilejón, pero adiós, casi sin Dios. Yo creo que la hijo Juan en los dos como Dios, catla como Dios. Al que tú los cupinchan, que los que tú cupinchan de que ha hecho. Dios hizo el cielo y la tierra con su mano poderosos. Hasta como Dios, por atbanil, buenos que te pinche ven, que pinche va onan. Con le chequeis most tu bent pes cinq bent like que like ven naqshultech la lash akemos lo que si atishi que na tsakni con que tok man like in mantla njuke porque mjibet karki ikshim ent a ho boso khat chewat ha ikshim shikshum ya iltki tu ki point tek mes etki unaqna akhla tahben dioski oy zoke oy unaqo toqtanum te conspion maqato Guatemala pues shlo te qembentku pero isholtku qmencha honqe ishol zul a tecnologías haksulti baxkesh hala like sapon primiska يقتل تاتوت يا نساريو خطيت سوميلي تقمن ديوس قاني تون تحت قنق مخبال نشك اسمك خطيت ميري تقاني انتي كوم كسي عايشت ما ينبنتكو ما نقتكوش تكون كي موس ما نقويخ خنيشي تيشتي يختتوت كوم كسي تقمن كيسوس ما تسول برميش قاني تويتكو eso ate como Jesús sul yekulte naqshkukshi naqshpek qonshkwent ti as ntsaqbal ekik emur ek pinchangetu tishki pinchibab esto le espacio pero así que mosna hola te tselo lo con chewa tú ahí cerca de bueno hablemos de medio millón, cerca de medio millón. Porque te una cañol en Duque también. 360 con el agua. Entonces, haz una. Que una. Lo que es titna, lo que manios. Baiteba. Pero.
tu medique pero ya lo con Dios pero oye que una co insajele ti bagleqwa tu chahil kul que kamishik mincha ismishik naltmu panil te con Dios ajish kai hasta hay en que juega jalo ajá en chiquis pe tikinab wakna como la hizo kawan kahun hasta tishlo tu kuten kailte tishlo tu kokten copiarilte como es pinakalo la permitir tu chiquinchanche que lo que tash ake porque calcelo porque la han oxique impuesto carpe kamat ponkan baji botske güey un ejemplo lo que han bajado pues cual pinchet ahora que ya ve toda comunidad cual pinchet iclo cual que pinchet te que ve estamos ani las cu coach man que sala de gas con okio una cana asbak pon ya ni marte on 150 bueno a 150 la hizo tun le te jalo a te cau vil tun lanza on a tu jita tiknal bachtu chansi das also nach das Honkup nach der Nutze das also der man Dios kannst du Honkup nach der Kutz kannst du Hon schiknan man Dios den nach chikol jei nu nakil ik kut kush rototur ma tsbak bin halo o hat eshuni in shun repetini o machle ater man Dios konik andu per yachtsuke doch zu kanien gedek man Dios doch schon knegel haus تتكاوي بانجيش فتوخت لباج espúpil nim querte una quinchi ducharin pero son perseguidos hay en que un chipio tío con sopliol a las 11 para las 12 en bajto que caen speito internet en sí que within de que ulon porque mi son enchi sí suene pero sí en chicane tío ¿cómo es porque antes de como Dios casi tú le técnicas napi nim a tecnologías al ulnikio eunak pero mal usos toctanum nim ajo pioch schalen tokstoch nim ajo el anil tokstoch nim ajo adulterio maca fornicaciones tokstoch zum bajal toctanum sí que más a macho olachtoch ajo parte te ajo petin inchiwe yo jukush bil shopliol noticias sin fronteras hasta viejo toca como este witinte como hal na kol khislo ko kan edir kolbesh como dios akshiktal ish akhawe o que ranjil kwit tik porque sí leer ko halta khwat ki qir ko opek ko miaw yo khulq que pues que talakh bi
mano, Señor. Siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo, Padre, en mi debilidad. Tú me das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Radio MY. Ik doe het ik chant ik wat ik ben gemaakt maar maar bakbing kukile akhotio kopmanius en dat beetje winkel toen keren toch toen iets gekozen eerste schon klos nakale instruction zelf echt kan in exam katong ponde chant te tekmanius ik zo even ik katik aan singain dus kan kun shima ko katikis ko to chwinkla kan patabach kanis tekman yo ka atus tekman Jesus ko ate ko chwinkla ko kanis dan jupon jis to kanmi ang dokson ke tok chwinkla tum pokpe tum tekatnal kman Dios ko ay witig ang kakusna bang po bang kamati ko te hunakis pues Tilikti porque a tu mabaja que akmandias apote chwinka. Como su mach chonte que chonte como to con como hotio akmandios no yo que kabansh kane ito que se chonte te akmandios. Lo jalo como tu japón amdes en que estén 10 minutitos te ibis karte un kete sayolin pues a tu lo jalo terminar te como jalo porque na akmandios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chonte con Dios, tú como Hamil se trone que ajo yek bis chwin kersen kakwe tun chwinchan et khot khait que el taqi chukchak mbakh que tikushinya ba que lo inshikman que oxlan de pertis pelo tuntwen pernaqsamia Cajawil mambach, Cajaw Jesús, Cajaw Shachuba. Azujalo que canina en exam, Malkutna San Yakil. Es más con a Tokijo, a witch in a outsike. Ajo Nishin Yapani Lembach, Tutzhot, porque Nimhut Chik, Nimhukamik, Bachtutschot. Tohoktanum, Guatemala, Cajawil, Naxami. Auto te reinarín como Dios lo que ata chwin kalensat con ata la samshishi kapelo hoy
Mish kanine tutkunda. Najo tapon jomiabanil. Kajo Jesús xentene matel hokni jomiabanil kimnaktona. Ikhutzloto hoptanum Guatemala. Doch yiktanum salon. Naksamia. Nkhon takhika howil. Tantoko khni jomiabanil tohochwinkla. Xochixoqenana ewit ina ewtsika emamba hechu qaqte qituskil. Kongo het bango bekiba. Tu chewis hokishko. Tuntenjo salaj bil tohkanmijo khni eqejo. Kualbaj mialbaj. Eqejo teqe top is teqe teqe. Fugelbaj sikerten. Techmilbaj sikerten. Teqe kualbaj sikerten. Teqe albaj sikerten. Ik kocht koers te gaan met praten. Als het daar onbil, als het daar twinkel, dat zal ik tot gebak ook Jezus. Maar toen je stond na, ik ooit daarmee maar dat kon dit geknap, lailo kanine, ook zo mede, ja, a knap die is tot geketen zie. Maar ik kon bango met die bacht in radio, van kanon hier de gaat. Betekent het kwalie Ernesto Pérez, confier. Bangoba, señor, ajo, Nagel Bachti Bachti Radio, señor Félix Cabrera, Velojumambach, Doctor Junakil, Escuchubach, Cainqueje, con su equipo más. Gnish Bachis, die hond Qualia, Lojo Mateo Paulo, Stikis Costoge Schwinkel, Onis Cajowil, Mandios Nisquaje, Coli Yoli, Toje de Shobiol, que Blancuji de Shobiol, Azuin, Kay, Cupsil de Cajowil, Tejo como roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oínos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era el principio y ahora siempre por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chonte que ibutin, hachak puancanana. Tojelej cantón, caldea, mocajatoctan, mocachakashwa, chonte que. Cubjito cotvitil que apman busquej, cook el kugel de kumjal.
Rostelo